Uno piensa en los héroes de una nación y se imagina monumentos, celebraciones, pero ¿qué pasa cuando uno de esos fundadores es básicamente borrado de la historia de su propio país por más de 40 años? Bueno, esa es la increíble historia de Félix María Ruiz, uno de los padres de la patria dominicana, que pasó la mayor parte de su vida en el exilio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Su vida es, en serio, una historia de lealtad, pero también de traición, y de un legado que se partió en dos, entre dos países distintos. Para poder entender cómo pasó todo esto, tenemos que ver esa doble identidad que marcó su vida. Ok, entramos en esta primera parte. Para captar la esencia de Félix María Ruiz, hay que verlo como si fueran dos personas en una. Por un lado, el revolucionario en su país. Y por otro, y esto es lo que sorprende, una figura súper importante en el país que lo recibió. Y es que esa es la gran paradoja de su vida, ¿no? Pensemos en esto. Por un lado, tenemos al tipo que lo arriesga absolutamente todo por la independencia de su país. Pero por otro lado, está el maestro que pasa casi toda su vida educando a los jóvenes de otra nación, su patria adoptiva. Increíble. Pero bueno, antes de ser ese gran educador, fue un patriota hasta la médula. Y todito, empezó con un juramento secreto que, sin saberlo, iba a cambiar el curso de su vida para siempre. A ver, Ruiz nació en Santo Domingo, pero no era un revolucionario más del montón. Para nada. Era íntimo, pero de verdad íntimo amigo de Juan Pablo Duarte, o sea, el cerebro detrás de toda la independencia. Los dos tenían una misión clarísima, liberar a su país. Y para lograrlo, se les ocurrió un plan secreto, claro, pero muy efectivo. Y esa creación fue nada más y nada menos que la Trinitaria. Piensen en ella como el motor que impulsó toda la revolución. Y su objetivo era súper claro, sin rodeos. Ellos no querían reformitas ni sentarse a negociar. No, querían la independencia. Punto. Y por supuesto, Félix María Ruiz estuvo ahí desde el día 1, haciendo ese juramento. Y justo aquí es donde la historia da un giro tremendo, casi de película. Porque el éxito, la victoria de la revolución, trajo algo que nadie se esperaba. Una consecuencia súper amarga para muchos de los que lo hicieron posible. Esta línea de tiempo, wow, lo dice todo. En solo 6 años, pasaron de reunirse en secreto a ser considerados héroes de la nación. Pero ¿saben qué? La alegría les duró nada. Un suspiro. Casi inmediatamente, las cosas cambiaron, el poder cambió de manos, y estos idealistas, los fundadores, gente como Ruiz, de repente eran los enemigos del Estado, del mismo Estado que ellos habían creado. Y aquí está el detalle clave, lo que hace todo más doloroso. No fue un enemigo de otro país el que lo exilió. No, fue Pedro Santana, un militar que había estado en el mismo bando, en el movimiento independentista, pero que tenía muchísima ambición de poder. Y para afianzarse en el gobierno, ¿qué hizo? Pues se dedicó a perseguir a todos los idealistas del grupo de Duarte, incluido Ruiz, por supuesto. Es una ironía que duele. Pero bueno, la historia de Ruiz no acaba ahí, con el exilio, ni de cerca, porque lo que parecía un final, en realidad fue el comienzo de un capítulo totalmente nuevo. Y además, un capítulo larguísimo, en otro país, más de 40 años. ¡40! Paremos un segundo a pensar lo que es eso. Es una vida entera, toda una vida adulta lejos del país por el que lo había arriesgado todo. Y fue en Venezuela, concretamente en Mérida, en los Andes, donde encontró un nuevo hogar. Y allí, en Mérida, se reinventó por completo. Dejó atrás al revolucionario que actuaba en secreto para convertirse en un pilar para su nueva comunidad. Se puso a dar clases, a encuadernar libros, que es un oficio muy intelectual para la época, y se ganó el respeto de todos. Y el impacto que tuvo allá fue inmenso. No era solo un maestro que daba clases y ya. Era un mentor. Llegó a formar a gente tan importante como Tulio Febres Cordero, que se convertiría después en el gran historiador e intelectual de esa región de Venezuela. O sea, la influencia de este patriota dominicano literalmente cruzó fronteras. Esta comparación lo resume todo. Es perfecta para entender esa dualidad tan increíble. En un país, fue el fundador, el revolucionario.
En el otro, el educador, el que aportaba cívicamente. Dos legados completamente diferentes, pero igual de importantes, y todo en una sola persona. Bueno, vamos a la parte final para ver cómo termina esta historia y cómo, al final, estas dos vidas se vuelven a unir en la historia. Y así fue como Félix María Ruiz murió, en Mérida, su hogar adoptivo, ya anciano y enfermo, lejos, lejísimos de la tierra por la que tanto luchó. Imaginen, con todo el bien que hizo en Venezuela, murió sin haber podido regresar a la República Dominicana libre que él mismo había ayudado a fundar. Pero la historia no podía terminar así. No, señor. Tiempo después, su patria por fin reconoció la deuda que tenía con él. Sus restos fueron repatriados, llevados de vuelta a Santo Domingo. Fue un viaje final, después de muerto, que cerró el círculo de su vida, y por fin se le dio el lugar de honor que siempre mereció. Y miren, este último acto fue mucho más que un simple gesto. Fue en realidad una corrección de la historia. Porque a pesar de todos esos años de exilio, de la traición política que sufrió, Félix María Ruiz jamás abandonó los ideales que tenía con Duarte. Su regreso a casa, aunque fuera sin vida, fue el reconocimiento final a esa lealtad que nunca se rompió. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿verdad? La historia de Ruiz nos hace pensar mucho sobre qué significa realmente el patriotismo o qué es un legado. Su vida es la prueba de que las grandes contribuciones a veces no se hacen en el lugar que uno pensaría, y que el exilio, por más duro que sea, a veces puede abrir la puerta a una nueva manera de dejar huella en el mundo.